sirve también para que con un solo golpe de vista, tanto el alumno como el profesor puedan interpretar qué se espera de ese trabajo. O sea, que vamos a tener ciertos indicadores que van a dar, por eso la rúbrica es una tabla de doble entrada. No sé, profe, si tenemos alguna muestrita por ahí. Ratito, por favor, ¿sí? Eh, es una tabla de doble entrada en la cual, por un lado, está dada la gradación de la calificación que se le va a dar a los criterios que están siendo evaluados, que puede ir del excelente y va bajando, ¿verdad? Para que llegue al excelente tiene que tener tales y cuáles y cuáles y cuáles y cuáles características el trabajo, que significan indicadores de excelencia o criterios de excelencia, que nos da la posibilidad de otorgarle todos los puntajes al estudiante que ha logrado todas las habilidades que plantea la rúbrica en la calificación 5 o excelente. En el siguiente criterio es donde aparece la calificación. A ver, yo hoy no veo casi nada, venga un ratito. En el siguiente criterio aparece ya una calificación menor, pero ¿por qué se le pone una calificación menor? O sea, generalmente las rúbricas que nosotros usamos en nuestro país tienen la calificación de muy bueno, o sea, de excelente, muy bueno, bueno, aceptable e insuficiente, ¿verdad? Y cada espacio va teniendo su puntaje. ¿Y cómo se les otorga, cómo se sabe cuando el alumno tiene la calificación máxima? Cuando lo que vemos en sus criterios están logrados plena y completamente en el trabajo, o sea, que se pueden ver dentro del trabajo. Que hayan tenido un excelente resultado. Acá, por ejemplo, ustedes dice, ¿cuándo el alumno va a obtener excelente? Les voy a hacer más claro, les voy a hacer más clara esta rúbrica. Les dice que va a tener excelente si para estos criterios que están al costadito se van desarrollando plenamente y se ven a lo largo y a lo ancho del trabajo se pueden ver estos criterios que van apareciendo ahí en la columna, ¿verdad? En la columna de excelente. Si cumple con todos los criterios que aparecen en no sé cuántas filas tiene esa columna de excelente, profe Ceci. Yo sé que agrandaste para mí, pero ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bueno, entonces estos 6 criterios, los 6 indicadores que tiene la columna que califica el excelente tienen que estar completos para que el estudiante pueda llegar a tener esa calificación. Después tenemos, como les digo, nosotros estamos más acostumbrados a ponerle al muy bueno al lado del excelente, ¿verdad? Para acá tenemos un ejemplo de bien, dice, o sea, va a tener, generalmente acá tenemos la calificación que se le asignó. Yo generalmente recomiendo que la asignación del excelente esté asociada a cada indicador, ¿verdad? Acá vimos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, ¿verdad? De los cuales todo eso tiene que estar correcto para que el alumno tenga esa cantidad de 6 puntos y llegue a la excelencia, ¿verdad? Llega bien porque no cumple, o sea, con todo esto. A ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo con ustedes. Si me permiten un ratitito, voy a preparar 2 segundos una rúbrica, mientras la profe Ceci también les puede ir explicando más cosas. Me das 2 minutitos, Ceci, de que preparo una rúbrica rapidita para explicarles Perfecto, José. también. Dale, mientras yo les explico esto, porque este es el que tienen en la guía de trabajo. Sí. Ok. Bien, entonces, estamos aquí, acá tenemos primero, ¿verdad? Tenemos la asignatura, tenemos el grado, porque me habían preguntado, pues si es para una persona, para un estudiante o para un grupo. En este caso es para un grupo. Ese grupo que vos tenés
Vos tenés tu asignatura o área, lengua española. ¿Cuál es el tema? ¿Verdad? No sé si ven mi cursor, ¿verdad? Sí, profe. Ok, genial. Entonces, ven el tema que está dentro de lengua española. Acá pues ya te dice cuál es la materia que vas a usar. De repente, si el grado se puede elegir, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Digamos, ejemplo nada más, se pone el nombre del alumno, ¿verdad? Si quieren, si no, no pasa nada. Y la fecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la primera parte dice responsabilidad y te describe. Es responsable con la parte del trabajo asignado. Va a llevar excelente si ha realizado todo lo que tenía que hacer, te dice. Va a llevar bien si ha hecho casi todo lo que tenía que hacer. Va a llevar regular si ha hecho mucho menos de lo que tenía que hacer y por supuesto va a llevar calificación 1 si es que no hizo absolutamente nada. Entonces, aquí en la columna de la izquierda vamos teniendo los puntos, es decir, los indicadores que ustedes van a ir describiendo. Entonces, en esta segunda parte, segundo indicador dice habla. Intervienen todos los miembros del grupo hablando. Esto yo me imagino más o menos como una exposición. Ángela, levantaste la mano. Sí, profe. Mi pregunta es la siguiente. Yo medio entiendo, es decir, conforme al ejemplo, es decir, es un grado de valoración de la respuesta del alumno a una actividad, ¿verdad? Exacto. Es decir, valoro, es decir, si hizo medio, es decir, voy escalando, ¿verdad? Pero la pregunta que me hago es, ¿esto se hace conforme a, es decir, en qué momento? Es decir, ¿con todas las actividades o yo decido conforme a un tipo de actividad? No, en este caso es a un tema y a una actividad, a un trabajo que vos le Por haces. ejemplo, yo acabo de dar clase, yo acabo de salir de clase y di, por ejemplo, arquitectura contemporánea en Asunción. Sí. Yo puedo elaborar justamente, yo estuve haciendo, profe, por eso, en base justamente a mi plan, a mi programa de estudios, a mi objetivo, a mi contenido de clase, etcétera, a mi contenido. Elijo un contenido, uno de los contenidos, por ejemplo, para la fecha de hoy, y armé mi rúbrica. Perdón, Ángela. Sí. Sí, tu rúbrica se va a elaborar conforme con los indicadores que vos quieras lograr en el estudiante en base a un trabajo asignado. Generalmente las rúbricas se usan con mucha más fuerza para corregir, o sea, para trabajar con una exposición, por ejemplo, Sí, estudio de caso. con trabajos prácticos, sí, con trabajos operativos, ¿verdad? Con aquello que vamos a necesitar una observación, ¿verdad? Pero eso no significa que de repente para un trabajo escrito no se pueda aplicar. Por ejemplo, para un ensayo puede aplicarse perfectamente una rúbrica, para una serie de ejercitarios también puede aplicarse perfectamente la rúbrica. No sé si te aclaré un poquitito Sí, perfectamente, profe, pero ahora yo como docente decido cuándo uso la rúbrica. Vos decidís porque es Sí, un es que yo instrumento de decido usar la evaluación. rúbrica, todos mis contenidos tienen que estar bajo una rúbrica. No, vos decidís con cuál. Es como decir, yo voy a tomar un examen oral, yo voy a tomar un examen escrito, yo voy a tomar una prueba práctica. Vos decidís el instrumento que vas a utilizar. Así como puedes usar una rúbrica, puedes usar una lista de cotejo, puedes usar una puntuación simplemente de los indicadores, ¿verdad? O sea, el docente decide cuándo quiere usar. Es una herramienta más que se te da para poder evaluar. Perfecto, perfecto. Se cortó un ratito, pero ahí ya volví, profe, ya, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, profe Ceci. Sí, profe, ¿cómo no? Tengo una rúbrica que encontré que es muy gráfica para que ustedes puedan entender cómo se va haciendo la gradación y cómo se trabaja con los criterios, ¿sí? Aquí tienen, no sé si pueden llegar a ver, que acá está, esta es la construcción. Aparecen los criterios, aquí aparece el puntaje asignado y acá se le va a colocar el puntaje logrado, ¿verdad?
¿Por qué aparece en este criterio? Dice, elabora, era para un ejercitario de lengua, ¿verdad? Para una serie de ejercicios que tiene ese ejercitario y para ver si logró hacer todo, se tiene que colocar todo lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Dice, elabora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas estudiadas, siguiendo las consignas dadas. Explica la importancia de las páginas de juego interactivas para la aplicación de las reglas ortográficas. Si todo esto yo pude ver en el trabajo del estudiante que él hizo, que él o ella hizo, le asigno los 5 puntos porque tiene todos los indicadores que se le solicitó. Si, por ejemplo, tenía, elabora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas estudiadas, que ya más después dice, explica la importancia de las páginas de juego interactivas para la aplicación de las reglas ortográficas. ¿Se dan cuenta? Que ya hubo un pedido, o sea, una actividad menos que el alumno no pudo hacer, ¿verdad? Entonces se le va poniendo los 4 puntos. Seguimos más abajo, dice, este sí se copió, elabora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas, explica la importancia de las páginas, este está todo igual, esperen que un ratito, acá fue disminuyendo en esta parte, elabora una sopa de letras y un crucigrama, explica la importancia de la página de juegos interactivas para la aplicación de las reglas ortográficas, se dan cuenta que acá ya fue disminuyendo. En el siguiente dice solamente elabora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas estudiadas. O sea, el segundo ejercicio ya ni aparece luego, ni en la mitad. Entonces, por eso se les va disminuyendo puntos. O sea, una rúbrica lo que muestra es el nivel de logro de cada uno. Esto que yo le estoy planteando es un ejemplo diferente al que nos presentó la profesora Cecilia, porque acá aparece un criterio global, o sea, un criterio en donde aparece la sumatoria de todo lo que se espera dentro de la tarea y se le asigna un puntaje específico para la excelencia. Si no van logrando todo y van disminuyendo en su capacidad de desarrollo de lo que se les solicita, ¿verdad? Va disminuyendo en su puntaje. Se dan cuenta como acá en el primero, por ejemplo, les decía, elabora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas estudiadas, siguiendo las consignas dadas. Había unas consignas específicas. En el segundo ya no hay consignas, o sea, el alumno ya no siguió la consigna. Elaboró una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas estudiadas, pero no aplicó las consignas que se le solicitó. ¿Se dan cuenta cómo va bajando la calidad del trabajo de lo que se había solicitado inicialmente? Valora una sopa de letras y un crucigrama aplicando las reglas ortográficas estudiadas y en el segundo es donde está el problema, donde dice, explica la importancia de las páginas de juego interactivas para la aplicación de las reglas ortográficas. O sea, ya no se van cumpliendo todo lo que se fue solicitando en el lugar donde se tenía la mayor calificación, que era la calificación 5. Esta es una de las formas más fáciles de plantear la rúbrica cuando trabajamos con criterios, con un criterio que puede globalizar todo lo que pedimos. Pero está la otra forma de plantear, que vuelvo a salir de aquí, para mostrarles la diferencia que tiene el que tenía la profesora Cecilia, porque ahí hay otra vez varios criterios, o sea, es una dinámica absolutamente diferente la que nos plantea, porque allí está, por un lado está la columna y por otro lado están las filas, y cada una de ellas a ustedes les plantea una información diferente, o sea, una gradación diferente. En el caso de la profesora Cecilia, la gradación estaba dada de manera vertical. ¿Se acuerdan que tenía que cumplir toda la columna para que pueda tener el excelente? Sin embargo, en el que yo les planteé era completar el criterio completo global para que pueda tener la calificación de excelente. No sé si fue un poquitito más claro.
Ah, y la calificación se puede hacer de manera individual o se puede hacer de manera grupal. Profesora, ¿nos daría unos días más para hacerlo? Porque ahora entiendo un poco mejor. Sí. Sí, profesor, sí, podemos ponerla hasta el fin de semana. Sí, Bueno, profe. después yo lo hablo con la profe. Gracias. Ok. Bueno, súper bien. No sé si tienen más dudas sobre la rúbrica. De mi parte no, profe. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? ¿Alguna solicitud? Sí, adelante. Profe, hay una tarea de la unidad 4 que vence el 31 de octubre, ¿eso está bien? Sí, está bien. Dale, profe. Está bien porque ahora voy a explicar eso, esa tarea. Bueno, me aguardan un ratito, voy a borrar una serie de elementos que están abiertos dentro y me va a impedir poder compartir con ustedes pantalla de lo que quiero compartir. ¿No querés que yo comparta, profe? ¿Vos tenés la unidad 4? Tengo mano, sí. Ok, sí, podría ser. ¿Cómo no? Bueno, sí. Ahí tenemos la guía didáctica, o sea, la guía didáctica, la unidad 4 que viene a ser los recursos didácticos, que son los distintos elementos con los cuales nosotros trabajamos para poder desarrollar nuestra clase. Y en este caso, a mí me gustaría compartir con ustedes, no sé si a mí no me sale pantalla completa la imagen, no sé si ellos van a poder leer en la actividad. Es un PDF, profe. ¿Querés en PowerPoint? Sí, yo tengo el PowerPoint abierto. Espérame un ratito. ¿Cómo no? Vamos a ver. Bueno. Ahí están pudiendo ver. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno. Acá tenemos una pequeña historia del profesor Nicky. ¿Alguno de ustedes podría leernos la pequeña historia del profesor Nicky, por favor? Si fuesen tan gentiles. Bueno, lo leo yo, ¿sí? El profesor Nicky es un docente universitario de 5 años de antigüedad. Recuerda como si fuese ayer la propuesta que había recibido para desarrollar una cátedra en una carrera de una renombrada universidad de gran trayectoria. Lo primero que se le pasó por la mente era cómo enseñar. Y recordó a sus profesores y entendió que enseñar sería lo más fácil del mundo, ya que en el nivel universitario solo debía repetir con fidelidad de grabadora la transcripción del libro y no poner en tela de juicio ningún concepto, pues él tendría la última palabra. Y si alguna vez olvidara leer sus apuntes, solo debía recurrir a múltiples anécdotas, con lo cual el problema quedaría resuelto. Esta fórmula mágica le resulta muy bien hasta ahora. Bien. ¿Lograron seguirme en la lectura? Sí, profe. Dejé de compartir sin querer. Bueno, lo voy a volver a compartir.
Bien. ¿Quién me puede describir cómo era el profesor Nicky? ¿Qué resaltan de su actuación? ¿Están de acuerdo con él? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? Chicos, ustedes están hoy con otros intereses, con más apremio. No, profe. Yo te respondo. Para mí Gracias. no está bien lo que hacía. En realidad parecen mis profesores de hace 20, 30 años en la facultad. Antes eran así. No había mucha metodología. Y yo creo que no es así. Hoy en día, bajo ningún punto de vista, un docente o nosotros como docentes podemos pararnos frente a un curso mucho menos universitario de esta forma, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. sí. Para mí, bueno, coincido con Patricia al respecto. Me formé con algunos excelentes profesores y otros anecdóticos, ¿verdad? Y siempre a mí me marcó la carrera docente cuando mi papá decía, mi papá es músico y decía, ¿cómo se nota cuando un músico se sube a cantar sin practicar? Se sube a improvisar, ¿verdad? Decía él, y porque él, bueno, es contador de profesión, pero es también músico, ¿no es cierto? Sí, sí. Y decía, ¿cómo se nota cuando se iba a un concierto o algo? Él decía, se nota tan bien el que se sube a cantar así, como le toca ahí, ¿verdad? Y eso a mí, yo lo llevé al plano docente porque, y más ahora, a esta altura, ya con los años, más evidente aún es aquel que se pasa contando cuestiones anecdóticas, ¿verdad? Guerras entre diferentes profesores, experiencias. Bueno, experiencia puede ser algunas veces enriquecedora desde el punto de vista de la construcción y eso, pero adquirir la técnica se requiere de ciencia, ¿verdad? No de improvisación. Así mismo. Bien. Ustedes saben que, o sea, así como dijeron las dos compañeras, esta técnica utilizada por el profesor Nicky, una técnica que durante muchísimo tiempo ganó las aulas universitarias e incluso hasta actualmente estamos con mucha lucha para que esto verdaderamente eh, ya no se enseñoree en las aulas, ¿verdad? Porque ustedes saben que si bien había algo que antes pensábamos que no iba a cambiar nunca y que iba a ser eternamente y por los siglos de los siglos, eran los contenidos, ¿verdad? O sea, decíamos, no, cualquier cosa puede cambiar, pero en la enseñanza los contenidos no van a cambiar, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, eso nos dimos cuenta todos juntos y nos seguimos dando cuenta a medida que pasa el tiempo, que los contenidos actualmente son los más mutables. ¿Por qué? Porque empiezan a transformar, a cambiar, a mostrar otra perspectiva de la realidad. O sea, yo, por ejemplo, con los alumnos de historia, me costó muchísimo que entrara en mi cabecita que el 14 y el 15 de mayo no era la independencia patria, ¿verdad? O sea, para mí esa era una premisa cimentada que nunca nadie iba a poner en tela de juicio dentro de mi sabiduría o de mi conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, viste una mirada cómplice entre los estudiantes cuando yo puse eso como un ejemplo en una de las actividades diciendo, no, y acuérdense que hay cosas que no van a cambiar nunca y hice ese comentario y me dicen, ¿por qué se miran así? Les dije y me dicen, no, profe, lo que pasa es que hay una gran controversia en esa apreciación que estás planteando y me empezaron a contar todos los entretelones históricos, ¿verdad? Y e incluso voy a algo más reciente que habrán escuchado bastante ustedes y con mucha más razón han de tener mayores argumentos para poner en tela de juicio todo esto del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad, del Día del Descubrimiento de América, que todos nos estamos refiriendo a una misma fecha, pero que fue
cambiando y que sigue cambiando a medida que pasa el tiempo en la denominación y en la apreciación que se les da a esa fecha. Yo recuerdo antes era, no sé, la celebración de la escuela. A mí siempre me correspondía bailar la danza paraguaya en la época del 12 de octubre, ¿verdad? Por el Día de la Raza, era en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, por decirles, son cosas que se cambian y que permutan y que esas cuestiones justamente hacen que nosotros tengamos por presente que bajo ningún sentido podemos tener como única arma de enseñanza un saber que lo venimos pregonando y de la misma manera todos los años de manera consecutiva, hace 20, 25 años atrás, más o menos, ¿verdad? Acá vemos que aparentemente este profesor Nicky no es una persona mayor, ¿verdad? No es una persona adulta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué indicios tienen ustedes para creer o presuponer que el profesor Nicky no es una persona ya entrada en años, por ejemplo? Porque dice que tiene 5 años de antigüedad. Uh-huh. Exactamente. Sí. A ver, si ustedes tuviesen que encontrar un aspecto que quisieran tomar como un punto de partida positivo a la actitud del profesor Nicky, ¿qué tomarían? A ver si pueden encontrar en el caso algo sobre el cual podamos construir en el futuro y cambiar esa perspectiva. Conforme a la visión del profesor Nicky, conforme con el profesor Nicky, a él es al que vamos a tratar de reorientar conforme a una base que nos parezca interesante. O sea, ¿qué cambiar en el profesor? Sí, que cambiar en el profesor, pero con algo bueno que él hizo ahora. O sea, yo no le voy a decir, todo está mal, todito vas a cambiar, sino voy a tomar ese algo bueno que él hizo y le voy a decir, sobre esto vamos a mejorar un poquitito más para que puedas mejorar. A ver. Sí, profe Ceci, si me puedes ayudar con las manos, por favor. Sí, Sí, Yo no lo veo. lo único que yo encuentro positivo, bueno, quizás me equivoque, pero lo que encuentro positivo es que él tiene muy buena memoria. Uh-huh. Porque recuerda como si fuese ayer la propuesta que había recibido para desarrollar una cátedra en una carrera. Es decir, no sé si es el programa o la propuesta en sí tengo entendido que es los Pero contenidos. más adelante te ratifica lo que vos estás diciendo de su memoria. Te Claro, porque ratifica él lo es que una estás grabadora. Sí. Sí. Entonces él recordaba como si fuera ayer el contenido que le dieron. Entonces, a lo positivo que encuentro que por lo menos se acuerda de las cosas, no sé. Sí, es algo positivo. ¿Y qué le vamos a decir sobre eso entonces? Sobre, a ver, otra idea. Bueno, planteamos tu idea primero y después vemos de otro compañero también. ¿Qué más vamos a construir? O sea, ¿qué podemos hacer con esa memoria? ¿Qué podemos hacer con él, con la memoria que él tiene para mejorar sus clases? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer de una manera diferente? Vamos a ponerlo en una clase de historia, ahí nos va a ser más fácil. Sí. El profesor es profesor de historia de ustedes. Y tiene una memoria prodigiosa. Eso es lo bueno que hasta ahora encontramos. A ver, por ahí puede haber otra cosa más, pero sobre esa premisa ahora vamos a trabajar. ¿Cómo él puede potenciar su memoria para que sirva en favor del aprendizaje de los estudiantes? Y no solo en repetir como grabadora una información. No se puede utilizar su memoria para hacer actividades en clase en la que construye con los estudiantes juntos una línea del tiempo, por ejemplo. No sé, aprender las fechas que domina, los acontecimientos que domina. Estoy diciendo algo, profe, que puede No, ser. está bien, no está descabellado, está bien. O juego de roles en el que él, gracias a su memoria, no sé. Está un poquito más rebuscado, pero igual está bien. A ver.
¿Qué yo puedo hacer con una memoria, con la memoria de un profesor? Como él tiene la posibilidad de retrotraerse en el tiempo, les consulto, él puede generar así una pregunta controversial dentro del aula y generar un debate que después va a ir para recoger toda la idea que saben los estudiantes o que expresan los estudiantes y a partir de allí que él pueda encaminar el proceso de explicación de clase. Se puede dar eso que les estoy diciendo, ustedes que manejan más la historia que yo, por ejemplo. Se puede. Se puede, sí. ¿Y les parece a ustedes que eso va a generar un aspecto más favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje que la repetición fidedigna de una información? Mucho mejor va a ser, profe. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mejor que expresar todo lo que sabe? ¿Cuál va a ser la situación favorable allí para los estudiantes que antes no tenían, por ejemplo? Despertar interés, motivar, querer parecerse al profesor en sus conocimientos, ser un inspirador. Sí. Va a pasar que los estudiantes se van a involucrar en el proceso, ¿verdad? Van a expresar sus ideas, van a poder ir aclarando sus dudas, van a poder mirar las perspectivas desde distintos puntos de vista, porque no va a ser solamente la idea de un alumno la que se genere en esa discusión, sino van a aparecer múltiples ideas y múltiples perspectivas que pueden converger o pueden diverger también, o sea, pueden ser divergentes también en la apreciación, y que el profesor con esa claridad que va teniendo de la información, porque tiene una memoria que le permite ir hasta los detalles más puntillosos de lo que están discutiendo o de lo que se está planteando, va a ir aclarando esas dudas, va a ir confirmando algunas hipótesis o va a ir sosteniendo algunas ideas, ¿verdad? Entonces eso, como bien decían ustedes, va a despertar el interés, va a generar un espacio de participación y ustedes recuerden, cuando mayor cantidad de estímulos pasen por los sentidos al generar un mismo saber, este se produce de una manera más fuerte. De esto ya habíamos hablado en clase cuando yo les comentaba que les decía, acuérdense que el que aprendió a andar en bicicleta ya nunca lo olvida, tal vez se vuelva a subir después de 20 años, va a empezar a irse así inclinadito un ratito, pero después ya va a retomar su equilibrio, ¿verdad? Lo mismo con aquel que aprendió a conducir, ¿verdad? Esas son habilidades que difícilmente se olvidan, a no ser que haya existido alguna cuestión neurológica, generalmente eso ya no se olvida. ¿Por qué? Porque dice la teoría del aprendizaje y las teorías genéticas que cuanto mayor cantidad de sentidos, cuando cantidad de estímulos pasen por más cantidad de sentidos, estos saberes se aferran con más fuerza al subconsciente de la persona y se generan saberes verdaderos, duraderos. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante que al estudiante se le dé la posibilidad de poder participar, de poder vincular eso que él sabe con la nueva información, ¿sí? Bueno, ¿hay algo más que alguno de ustedes haya encontrado favorable de la perspectiva de la enseñanza del profesor Nicky que podamos rescatar? ¿O nos quedamos solamente con la memoria? Les consulto. ¿Alguien más tiene otra idea? Lo único que podría rescatar es que no le tiene pánico a la profesión, porque dice que considera que es fácil. Entonces, por lo menos no se cierra. Intrépido es. Sí, cara dura, pero bueno. Sí. Bueno, por ese lado, ustedes saben que también el Claro. tema de no tener esa timidez, porque a veces yo conocí estudiantes brillantes, pero así, de mentes brillantes, y hablo de estudiantes, ¿verdad? Que
que tenían pánico escénico a la hora de enfrentarse al grupo cuando tenían que exponer, sudaban frío de tanto que... Y sabían todo, o sea, vos le hablabas así en lo personal, ahí en la mesa, y él te contaba con una claridad extraordinaria lo que tenía que exponer, pero se ponía delante de un grupo y parecía así, el pánico escénico hecho Profe, realidad era, ¿verdad? y es lo mismo que hay profesores que saben muchísimo que la clase es súper difícil, pero ya es súper difícil, hay que reconocer. Hay profesores que saben muchísimo, pero la clase es imposible a veces. Pero esa es la clase imposible, ¿qué significa? Que no estamos pudiendo interpretar lo que nos transmite o no, No. tiene orden en las ideas o que, o sea, se me complica un poco, esa es la clase súper difícil. Que es un relato así, tipo grabadora, sin emoción. Que también es complicado, ¿verdad? Ajá, sí. Esa transmisión sin emoción se vuelve monótona. Bueno, y sí, son realidades, ¿verdad? Pero lo importante acá que nosotros tenemos que entender también, sobre todo, lo que estoy tratando de desarrollar con ustedes es esa perspectiva positiva que ya la fueron sacando. Como les decía, la posibilidad de que él tenga una buena memoria, la posibilidad de que él pueda tener la capacidad o el ser, de tener esta predisposición favorable de presentarse ante un grupo, de tratar de llevar adelante las anécdotas que él va teniendo y asociarlas a la idea que tenía que estar transmitiendo, toda vez que estas anécdotas estén vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, también pueden ser un punto favorable, ¿verdad? Pero así también, como les planteé puntos favorables, yo sé que ustedes vieron una serie de elementos desfavorables para la construcción, porque en el tema de casarse con un solo libro, que es el que nos plantea allí, por otro lado, el tema de entender que la enseñanza no está dada en el debate y en la comprensión, sino simplemente en la transmisión, es otro de los problemas que se plantea aquí con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, vemos acá en este análisis, en este estudio de caso que estamos viendo, que podemos encontrar posturas de las cuales podemos tomar mano y transformarlas en positivo, y hay otras cuestiones que definitivamente las tenemos que desterrar como tal porque no genera ningún tipo de participación para el estudiante y por ende no redunda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La técnica que nosotros estamos utilizando ahora es una pequeña técnica del estudio de un caso muy cortito, en donde se les plantea a ustedes una situación que intentó no estar lejos de la realidad en algunas circunstancias para que podamos reflexionar que sobre esta construcción, que a veces puede resultar tan normal para mucha gente, hay mucho por construir, porque actualmente nos encontramos ante unos estímulos muy llamativos donde la mera palabra no es suficiente. Y acá la siguiente pregunta era esta. ¿Qué le dirías como docente al profesor Nicky? ¿Qué ustedes le dirían al profesor Nicky si fueran ustedes sus colegas? ¿Tendrían alguna respuesta? Bueno. Que educar no es repetir, que no es recitar un tema, sino que es ser docente, ser guía, ser facilitador y al mismo tiempo inspirador, generar vocación, generar vocación de servicio, despertar interés. Si uno es protagonista de la historia de otro, tiene que asumir por responsabilidad lo que decide hacer, lo que decide transmitir. Sí. Su profesión puede, su actitud en aula puede marcar la historia de una persona. Totalmente. O para mal, es decir, yo le diría todo eso, profe. Que, sí, no es sí. que no es tan informal, es decir, tan
tan sencillo que, así como otras profesiones, implica ciencia, pero también vocación. Totalmente. Bueno, compartimos todo eso que has planteado para el profesor Nicky dentro del lado de su responsabilidad, justamente dentro del marco de lo que significa conducir el aprendizaje de otros, ¿verdad? Y como fuiste planteando los distintos aspectos, ¿verdad? Desde el aspecto epistemológico de la ciencia, desde el aspecto de la conducta, del trato, ¿verdad? Que son cuestiones actualmente no menores y que se tienen muy presente a la hora de llevar adelante una clase, porque hay un hilo ahora muy finito y muy confuso entre los estudiantes, por decirles, del tema de la permisividad y de la oportunidad que se pueda dar, ¿verdad? El tema de traer rigurosidad en el campo de la docencia desde la perspectiva de ser firmes en lo que se solicita en cuanto a un montón y una serie de aspectos, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la calidad de la producción, en cuanto a la participación en los procesos de trabajo, todas esas cuestiones que hacen a la formación de un profesional y que más allá de la mera incorporación de saberes científicos o tecnológicos dentro del cerebro del estudiante, del futuro profesional, también tiene que traer aparejado toda una serie de formación personal, de formación del profesional, de ir cumpliendo aquellas exigencias que también hacen al mundo profesional, como el caso que les decía, de la responsabilidad, de ir cumpliendo y de desarrollar tu proceso de trabajo con toda la responsabilidad que aquello implica, en el sentido de buscar la mejor producción y de la mejor manera posible en satisfacer las necesidades del cliente en el caso que ya estemos siendo profesionales, ¿verdad? No tomar a la ligera ningún espacio de trabajo, sino tomar con la seriedad de que cuando nosotros pedimos desde el otro lado, cuando pedimos un servicio, queremos que lo que recibamos sea de calidad y de la mejor manera posible. Entonces, para que eso sea recíproco, también el profesional tiene que tener y tiene que recibir una formación de calidad para que pueda retribuir eso a sus futuros usuarios el día de mañana. Creo que me pareció que alguien levantó la mano. No, yo me equivoqué hace rato, profe. Iba a abrir mi micrófono. Ok. Bueno, al profesor Nicky nosotros le vamos a contar que existen también otras maneras de enseñar. Acá, por ejemplo, reflexionamos con él algunas ideas claves para el docente. El valor de la didáctica. O sea, primero tenemos que entender lo que ya nosotros venimos hablando siempre, ¿verdad? Marque el ritmo de la clase y enlace y contextualice. O sea, en el sentido que ya habíamos hablado hace un ratito, que no solamente transmitir, sino tenemos que ser este líder que se encargue de darle la dinámica necesaria al proceso de clase y que dentro de esta dinámica se pueda dar esta posibilidad de mirar lo que el alumno conoce y sobre esa base empezar a construir el nuevo saber que queremos considerar. O sea, no ir como si fuese que estamos en un terreno en cero, sino saber que siempre del otro lado ya hay un avance o un conocimiento previo. Considere los niveles de concentración durante la clase. O sea, saber que si estamos 3 horas, el alumno no va a estar 3 horas escuchando sin moverse ni nada, sino máximo le vamos a tener media hora, lo sumo, y si parece interesante lo que estamos diciendo. Promueva la interacción, que era lo que ya les decía hace rato, ¿verdad? O sea, dar la capacidad, dar la posibilidad de que los estudiantes también participen dentro del desarrollo de la clase. Prepare los apuntes. Después tenemos justamente
los complementos de estudio y los documentos de clase, o sea, que son elementos importantes que puede o que va a facilitar y garantizar la incorporación de nuevos saberes en el estudiante. Acuérdense, si lo podemos ver, si lo podemos escuchar y encima sobre él podemos trabajar, es un aprendizaje prácticamente cantado, ¿verdad? Porque ya tenemos 3 sentidos que están involucrados en un mismo saber. Bueno, hay un método que se llama el método de 360, que es justamente el que sostiene a toda esta metodología de trabajo por competencia. ¿Qué significa parte de un hecho particular? O sea, este método 360 se le llama así porque hace todo el círculo. O sea, partimos de lo inductivo para llegar al mismo punto desde la metodología deductiva. ¿Qué significa eso? O sea, que el profesor va a preparar su clase dando un ejemplo concreto de una situación particular, como la que hoy tuvimos, por ejemplo. Sobre este hecho, el profesor va a empezar a trabajar con los estudiantes y a través de una serie de preguntas de ida y vuelta en el sentido que vienen las repreguntas, ¿verdad? Cuando el profesor consulta algo, el alumno le responde y el profesor vuelve a preguntar sobre la misma pregunta y van caminando el saber hacia donde él quiere que vaya. El método inductivo reza, y de hecho lo dice, que el buen maestro tiene que ser un excelente indagador, tiene que ser capaz de desarrollar las preguntas exactas para que el estudiante encamine su saber, encamine su razonamiento. Entonces, y a esas preguntas que va generando y que el propio alumno se responde, está generando el proceso de razonamiento y está desarrollando el aprendizaje guiado, ¿sí? Este aprendizaje guiado va a llevar siempre hacia una explicación de una teoría, o sea, va a ir mostrando desde aquello particular, va a ir encaminando hacia ciertos principios y después va a demostrar con otras ejemplificaciones más que esos principios se vuelven una teoría porque se vuelven más sólidos, ¿sí? Al llegar a esa teoría y comprender esa teoría, el docente puede pensar en otros ejercicios de análisis de la teoría, o sea, él puede presentar otro ejemplo más y sobre ese ejemplo vuelve a razonar y a demostrar la veracidad de la teoría. Por eso habla que se plantean otros ejercicios. Y el siguiente punto que vuelve a aparecer después de eso es cuando el profesor ya le pide a los alumnos que reconstruyan o hagan la reconstrucción de esa teoría que ya la acaban de interpretar, creando ellos mismos sus ejemplos. O sea, acá ya no es el profesor quien ejemplifica, sino es el estudiante quien, a partir de la apropiación que se hizo que él hizo de esa teoría que estaban trabajando juntos, su comprensión llegó a tal punto que ahora el estudiante también puede generar otros ejemplos que desarrollan en su naturaleza la misma teoría. Entonces, partimos, como les decía, de un hecho particular que fue guiado por el docente para llegar a unas conceptualizaciones. Esas conceptualizaciones llevaron de vuelta a un ejercicio de análisis sobre la misma situación hasta llegar a volver a construir un elemento particular conforme a lo que aprendió de la teoría, que ahí llega el método deductivo, ¿verdad? Ustedes saben que de la teoría o de aquello general a lo particular, de la teoría al ejemplo, es donde se concreta el método deductivo. Entonces empezó esta clase con un método inductivo y terminó desde la deducción. Sí, profe, el ejemplo del profe Nicky y el ejercicio es un método inductivo. Sí, exacto. Bueno, vamos avanzando. Acá dice, se pretende que el estudiante, ¿qué cosa haga? Confirme conclusiones con hechos, identifique tendencias, estereotipos, etcétera. O sea, que no se quede solamente con la expresión fría y dura del concepto, sino que siempre vaya más allá de ese concepto, que haya un razonamiento. Identifique suposiciones implícitas, razones sobre las generalizaciones. Vieron que cuando
el profesor va analizando el ejemplo que le presentó a los estudiantes, va desgranando, ¿verdad? Le va mostrando a los estudiantes y va haciendo las consultas para que estos puedan llegar a ver la finalidad que tiene ese razonamiento, ¿sí? Después dice, discrimina información relevante, o sea, informaciones relevantes de las irrelevantes. O sea, dentro de una construcción sabemos que siempre van a haber cosas más resaltantes y otras que nos estaban ayudando a sostener la idea, pero no era lo principal. Entonces, llegar a hacer esa discriminación también de qué información es la que me sirve en el contexto de aprendizaje que yo quiero hacer, es la que tengo que tener presente, con mayor presencia, ¿verdad? Lo otro importa, pero para sostener el escenario de lo que queremos reflexionar. Bueno, y aquí todo esto que estuvimos mirando era para poder entender que existen estrategias de enseñanza y aprendizaje, que le vamos a ir diciendo al profe, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros ver las distintas circunstancias en las que podemos generar estos aprendizajes. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que justamente cuando se nos plantea una situación compleja, como la que hoy vimos nosotros, una situación compleja, sencilla, para que se pueda para que se pueda encaminar el aprendizaje y sobre todo poder constatar las situaciones que plantea. O sea, es un escrito que se hizo de propósito, pero que trató de no estar tan lejos de la realidad para constituirse en una situación problemática de análisis, ¿verdad? Después tenemos las simulaciones, que también creo que dentro de las simulaciones entra en la construcción de las maquetas, profe Ángela, ¿verdad? Así mismo. Uh-huh. La construcción de una maqueta es una construcción a escala, una simulación, sí. Uh-huh. Bueno, por darles un ejemplo de esta naturaleza, o sea, las prácticas internas de aula, si queremos enseñar en la docencia y le pedimos a los estudiantes que hagan su práctica interna, su práctica dentro del aula, el juicio estamos oral, haciendo una simulación. El juicio oral en los que están en derecho. Genial, exactamente, es también eso. La elaboración de supuestos prácticos, o sea, viene a ser también cuando nosotros le pedimos a los propios alumnos que ellos mismos preparen sus casos, ¿verdad? Que ellos mismos planteen o ejemplifiquen una situación determinada que estábamos estudiando. Están las investigaciones, que ustedes saben que tenemos los proyectos, el método de caso también es una investigación porque permite el análisis, ¿verdad? O sea, vamos analizando la situación, vamos viendo la problemática y a esa problemática le vamos buscando una solución, armando una pesquisa, ¿verdad? Tenemos la enseñanza clínica, que esto es para que ustedes lo manejen bien dentro de los elementos, ¿verdad?, que existen las prácticas de laboratorio, y para nosotros dentro del campo de las ciencias sociales tenemos las monografías que también son muy interesantes en cuanto al ejercicio del razonamiento de la lógica de los acontecimientos que estamos presentando de manera escrita. También están los debates virtuales, están los foros virtuales, que también es otra manera de generar debate, ¿verdad? Que a veces nosotros en el afán yo a veces me suelo reír cuando veo los foros, porque siempre le agarran a la última persona o sea, dos personas nomás son las que se toman en el foro. El primero que escribió el foro y el último que quedó en la bandeja que escribió. A eso nomás se les lee. Toda la supuesta discusión que hubo en medio, a veces hay discusión y a veces es simplemente volver a comentar lo que decía el primero que estaba más arriba, ¿verdad? O sea, son las formas que estamos acostumbrados y lo digo porque siempre suelo mirar en las respuestas de los foros y es así se nota así perfectamente que el alumno le tomó al primero al primero que respondió o al último que estaba sobre él, ¿verdad? A esos dos nomás le tiene presente, para ninguno que está allá por el medio no suele ser comentado.
Bueno, después tenemos los mapas conceptuales, que ustedes saben que es una reconstrucción del conocimiento de una manera organizada, pero que ya es el fruto del razonamiento que tiene el estudiante sobre el tema. Los mapas conceptuales son súper interesantes para poder armar de una manera lógica, o sea, desde la perspectiva de la consecución de los acontecimientos o de la vinculación que están teniendo los elementos entre sí de lo que estamos trabajando con el mapa conceptual, se elaboran los mismos y tiene también sus elementos con los cuales se trabajan, que son los conectores, ¿verdad? Las palabras claves, las elipses, ¿verdad? Que son elementos muy interesantes que nos sirven para que nosotros podamos interpretar el razonamiento que nos plantea el gráfico, porque esa es la intención de un mapa conceptual, que con un golpe de vista que nos permita mirar las vinculaciones entre los elementos, nosotros podamos tener ideas más claras de cómo opera esa información que estamos teniendo a través de un mapa conceptual. Los mapas mentales también son muy interesantes porque también es un procesamiento de información, pero no sigue la misma lógica del mapa conceptual, porque el mapa conceptual, como tiene una estructura mucho más cerrada, tiene una mirada que a veces va de arriba para abajo, a veces desde el centro para los costados, ¿verdad? Pero generalmente tiene una lógica escrita en palabras. Sin embargo, los mapas mentales, en la mayoría, lo que solicita luego los mapas mentales es que se utilicen, más bien sea un mensaje ideográfico, en donde usemos al mínimo las palabras y que las imágenes, que es lo que hace que se le llame mapa mental, sea lo que nos demuestra a nosotros que estamos viendo el mapa mental, la vinculación del concepto entre los distintos elementos reales con los que se vincula ese concepto. Y si los mapas mentales tienen una forma de interpretar, que es como sigue las manecillas del reloj, ¿verdad? Que va de derecha hacia la izquierda, va tendiendo, ¿verdad? Entonces, haciendo ese giro, y habla ahí de que como es un mapa mental, a veces la hoja se vuelve cuadrada para quien hace el mapa mental, porque como la mentalidad fluye, a veces yo de un dibujo que estaba al costado derecho del centro, porque un mapa mental siempre parte de un concepto central, y a partir de allí va siguiendo el orden de la manecilla del reloj para su interpretación. Y esta manecilla del reloj de vuelta va teniendo sus círculos concéntricos. O sea, primero se interpreta el círculo más próximo al centro y después desde ahí se desprende un círculo mayor, y dice la teoría que puede usar hasta 3 círculos concéntricos sobre el cual se diversifique el pensamiento en relación a lo que generó este mapa mental. Es muy interesante de ver, y sobre todo cuando le solicitamos a los estudiantes después ver con qué lógica ellos interpretaron. A veces al inicio pareciera que no nos tiene mucha vinculación lo que graficaron, pero cuando les escuchamos hablar en relación a los gráficos que fue tomando y cómo lo fue vinculando, verdaderamente vemos que efectivamente generó un saber y una apropiación muy particular de la manera de interpretar que cada persona tuvo, porque eso sí, un mapa mental no puede ser de ninguna manera idénticamente similar a otro, porque cada quien tiene su forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Por decir, el fluir del pensamiento es tan complejo, porque uno puede mirar el color verde que tiene acá el fondo de la diapositiva y asociarlo, no sé, con el color de la hoja de la planta que tiene en su casa, que le encantó cómo quedó su orquídea y que sus hojas estaban tan verdes como esta, pero no llegó a ser tan verde como el vestido que tuvo fulanita en tal encuentro que le resaltaba tan bien por la piel blanca. ¿Y será que con este clima que se encuentra ahora no va a detener? Voló, se fue, ¿verdad? De una cosita partió la mente a otra y a otra y a otra, y sin darnos cuenta
ya estamos en otros estadios del pensamiento, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tenemos que cuidar cuando hacemos un mapa mental, porque a veces con nuestros gráficos también queremos graficar esa huida del pensamiento hacia ciertos elementos que no convergen en la idea central que nosotros estamos queriendo presentar, ¿sí? Después tenemos las conferencias, que también son otras técnicas activas de enseñanza que rompen con la rutina de la clase magistral del profesor, porque podemos armar una conferencia de expertos entre los propios compañeros o pedir el concurso de algunos expertos de la carrera que vengan a hablarnos sobre un determinado tema, ¿verdad? Entonces eso rompe la rutina del espacio de trabajo. Bueno, después tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es otra de las maneras, como decíamos, los estudiantes resuelven situaciones problemas, ¿sí?, organizados en pequeños grupos de trabajo. El proceso consiste en identificar, plantear una hipótesis de resolución, identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el problema. A veces un buen resolucionario de problemas no tiene solamente una sola respuesta probable, sino podemos tener el plan A, el plan B y el plan C también, ¿verdad? O sea, pues sabemos que la vida no es siempre unidireccional, sino que podemos ir generando múltiples maneras de poder mirar un problema. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Yo sí, profe, súper bien. Sí, profe. Sí, profe. Otra de las técnicas, o sea, las características de esta resolución de problemas, dice que las situaciones problemas han de ser lo más cercanos posible a la realidad, para que tenga efectivamente el sentido que queremos que tenga, ¿verdad? Y la tipología de cuestiones que se plantean a los profesionales de las diversas ciencias. En este caso, sabemos que estamos hablando de la historia, y si planteamos los problemas dentro de ese campo historiográfico, ¿verdad? O de la búsqueda de mayor fidelidad o de mayores elementos que sustenten tal o cual hipótesis, nos estamos refiriendo a un campo investigativo también, ¿verdad? Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. O sea, no es que yo traigo cualquier problema nomás y lo instalo en la mesa, sino el problema que yo estoy instalando tiene que necesariamente versar con alguna temática o con las temáticas ya bien definidas dentro del desarrollo de la cátedra, ¿sí? El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje margen a la discusión. O sea, sabemos que no vamos a encontrar, a veces podemos encontrar sí, una respuesta absoluta que reúna todas las condiciones para decir, esta es un arma favorable para solucionar ese problema, o puede darse también que tenemos varias alternativas, pero que ninguna verdaderamente cumple con satisfacer toda la problemática, la cumple en parte, ¿verdad? Así que también eso hay que poder dejar siempre una ventanita de poder seguir discutiendo sobre ese tema, en ocasiones, porque a veces también son bien cerradas. Las simulaciones, bajo esta denominación se designa una amplia gama de actividades. Tenemos simulación social, dramatización, empatía, rol, juego de roles u otros que permiten reproducir o representar de forma simplificada una situación real o hipotética. Bueno, acá hoy habíamos hablado con la compañera desde las perspectivas de una construcción también que se da en una simulación. En los laboratorios también o en las propias máquinas, a veces la profe Ceci siempre fue muy habilidosa con los niños cuando en el 7º grado les decía, hoy vamos a viajar y vamos a conocer tal sitio del mundo. Y bueno, a través de la pantalla les llevaba para reconocer ciertos lugares históricos, y desde esa apreciación que te da el Google Maps y demás, ¿verdad, profe Ceci? Los alumnos veían otro espacio y otro contexto y les encantaba tener la clase de historia y geografía justamente por eso, porque después en mi clase de literatura, por ejemplo, me contaban que ellos estuvieron de paseo por tal o cual lugar
hace un ratito, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que a ellos les marca mucho como, y les despierta sobre todo la atención y genera eso, aprendizaje. Bueno, y acá vemos de vuelta sus características, que su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones diversas. Acá ya vemos que va más allá de la mera comprensión o interpretación de la situación, sino ya nos obliga a tomar postura sobre la situación. Las actividades basadas en la empatía son muy, muy útiles para ayudar al alumnado a comprender las intenciones y las motivaciones de los agentes involucrados. Esto es importante también presentarles porque después tenemos las dramatizaciones y las simulaciones, porque a través de este tipo de tareas uno puede ver la perspectiva del otro. A veces los estudiantes nos sorprenden porque nosotros pensábamos que no iban a tener tal o cual actitud ante una determinada acción que íbamos a desarrollar dentro del aula. Y a veces nos sorprende mucho más. Por contarles, una vez había cuando era directora tenía un tercero muy complicado, y dentro de ese tercero muy complicado tenía un estudiante que era, como decimos, el que se encargaba de alborotar a su curso, ¿verdad? Así estaba sindicado. Y en uno de esos días voy justamente con el profesor de geografía a observar la clase. Y tenían que trabajar sobre la tundra, la taiga y, bueno, y cuestiones geográficas muy frías. Y bueno, el profesor explicó todo de una manera así muy teórica. Tenían que ellos ponerse ya a completar las preguntas del libro. Y de repente este estudiante dice, profesor, levanta la mano, ¿verdad? Yo venía con el pensamiento de todos los demás docentes que me decían que era, cuidado con ese porque tal cosa, ¿verdad? Y bueno, él levanta la mano y empieza a expresar todo lo que él sabía sobre estas cuestiones frías, ¿verdad? Que yo me quedé sorprendida con todo lo que él contó, porque empezó a contar que en ese lugar las personas eran muy longevas, pero en un lugar donde el frío llegaba entre 20 a 36 grados bajo cero, en un sitio geográfico muy cercano a Rusia. Era lo que él explicaba. Él sabía todas las latitudes, longitudes y demás cuestiones. Bueno, lo que sí que contó todo lo que significaba, por qué ellos vivían tanto tiempo, pues se tenían que pasar la mayor parte del tiempo caminando, moviéndose, y eso hacía que su sistema, como me dijo alguien una vez, el cuerpo cuando se queda se muere, porque el cuerpo es una máquina que está preparada para moverse. Entonces yo recordaba, asociaba mucho a esto que contaba el estudiante, que eran muy longevos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenían que estar moviéndose, pero que había un problema también con el índice de natalidad en ese lugar. Y todo eso nos enseñó este joven, que decía que el calor del niño, o sea, cuando se daba el parto, generalmente los niños morían en el parto, por más que estén en una situación simulada de calefacción. Para el feto, a veces ese choque de aire era tan fuerte que antes que tome su primer aliento que iba al cuerpo para que él active su sistema respiratorio, quedaba simplemente sin posibilidad de moverse, porque era tan grande el choque del calor del cuerpo de la madre al espacio físico real que él vivía en ese entonces, ¿verdad? Entonces, eso también, todo eso nos contó este estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nomás voy? Que a veces esas situaciones simuladas que nosotros podríamos haber planteado, yo me imaginaba nomás así como crear un noticiero de información con relación a esos sitios, que ellos puedan investigar, ver, los estudiantes vengan a investigar, vayan a investigar y vengan y nos cuenten como un reportaje que se le esté haciendo a otra persona o a los propios habitantes de ese lugar. Le iba a dar una dinámica absolutamente distinta a la clase, que con un relato nomás luego ya cambió toda la temática de la clase, ¿verdad? Entonces, también desde esa perspectiva, darle al estudiante la posibilidad de poder comentar su sapiencia en base a sus intereses, porque yo le pregunté pues, cómo él leyó eso, y me llamó la atención y empecé a leer y empecé a ver
en YouTube, en documentales de YouTube, cómo era la vida en ese sitio, ¿verdad? Me pareció escuchar. Profe, Sí, adelante. profe, a mí me parece súper importante el rol del docente frente a una situación como esa, porque uno así identifica intereses a veces del alumno que es disperso, el que tiene ciertas dificultades en aula, que quiere molestar, y cuántos buenos docentes así encaminaron ocasiones en gente que no encontraba el norte. Sí, es cierto, es cierto. Y a veces ese que más ahí todo el mundo le sindicó como tal o cual cosa, a veces es el que más te sorprende. Y a veces yo también suelo tener este pensamiento que a veces ese que te está saliendo de la rutina, es justamente porque lo que tal vez le estés ofreciendo no llega a satisfacer todos sus intereses. Y a veces somos tan rápidos de encuadrar, porque yo recuerdo uno de mis sobrinos cuando estaba en el preescolar, le mandaban llamar a mi hermano por la inconducta de mi sobrino. ¿Y cuál era su inconducta? Que todos los días ellos cantaban una canción de el puente se va a caer, se va a caer, se va a caer. Siempre cuento esta anécdota porque a mí me resulta tan gráfica. Y entonces todos los días ellos cantaban, el puente se va a caer, se va a caer. Entonces un día esos mi sobrino vio que estaban todos los bloques, no sé, son maderas así, que usaban como asiento, como dado, que tenían, estaban todas apilonadas y ordenaditas ahí en un costado de la clase, ¿verdad? Entonces cuando ya otra vez estaban, el puente se va a caer, entonces él se va y agarra ahí, ¡bra! Tira todo, ¿verdad? Y empieza a cantar, el puente ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ¿verdad? Bueno, entonces... Claro, estaba podrido la misma música todos los días, quería cambiar la letra ya. Está bien, entiendo. Él fue más allá, o sea, su imaginación fue, mira, esto puede ser considerado un puente, cambiemos la temática claro, del una aula. nueva música, pues estaba podrido la misma música. Eso es muy del estudiante que es creativo, inquieto. Muy normal. Así ¿verdad? mismo. Bueno, entonces vemos que tenemos que también dar esa apertura mental a otras maneras y a otras perspectivas. Bueno, otra de las maneras de enseñar, no creativas, sino activas que tenemos, es justamente la elaboración de supuestos prácticos. ¿En qué consiste? Se utiliza en la docencia, dice, su finalidad es acercar al alumno a la realidad, de manera que pueda constatar la aplicación de los conocimientos teóricos, supuestos, reales o cuasi reales. Supone un importante factor del aprendizaje procedimental. Cuando ustedes van al archivo nacional y tienen esos contactos con las documentaciones, ven cómo son las documentaciones realmente. Tienen un contacto no con un supuesto, sino con una situación práctica. Que cuando van a otros sitios en donde tienen otro espacio por ejemplo, en un documental de la web, en donde tratan de mostrarles la misma situación que ustedes pudieron ver en el archivo de manera real, concreta, les presentan de una manera recreada, o sea, de una manera distinta. Entonces, ese supuesto práctico, esa posibilidad de poder mirar desde otra perspectiva, nos da también a nosotros la posibilidad de constatar información, de ver la aplicación, de analizar la aplicación de los conocimientos. Por darles un ejemplo práctico, cuando nosotros leemos una novela histórica y ustedes que son conocedores de la historia verdadera y leen una novela histórica, pueden hacer esa contrastación de hasta dónde va la ficción y hasta dónde va la verdad, y hacen una reflexión y se arman unos supuestos comparativos, unos análisis prácticos comparativos que también favorecen al aprendizaje.
Y bueno, vemos aquí que esto tiene su característica, que básicamente yo ya le estaba hablando, ¿verdad? Que tiene un proceso didáctico que está centrado en la actividad del estudiante. En todo lo que yo les estoy planteando ahora, el centro está en el estudiante, porque justamente estas técnicas activas están con la mirada de tenerle presente al estudiante como el centro de la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno. Esto ustedes lo van a tener para poder seguir leyendo, ¿verdad? Para poder asirse de él. La investigación, o sea, ya saben ustedes que se trata de que el alumno realice trabajos de investigación muy acotados, o sea, lo que significa que va a tener un encuadre bastante interesante sobre el cual ustedes los estudiantes van a ejercer su capacidad de pesquisa, de ir encontrando nuevas informaciones, de contrastar esas informaciones, de sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Y se caracteriza, como decíamos, su objetivo no está tanto en conseguir resultados, sino de familiarizarse con las informaciones, de poder desarrollar ese proceso de razonamiento que no es fácil, que se construye. O sea, uno no puede decir... el alumno que desde pequeño no se le enseñó con pequeñas cosas como a discriminar, no discriminar en el sentido peyorativo de la palabra, no en el sentido de rechacemos a alguien, sino en el sentido de poder interpretar que podemos agrupar las cosas por sus características. Y también saber que el aprendizaje de los niños parte de eso, saber las similitudes y ver las diferencias. O sea, ese es el centro del aprendizaje de la educación inicial. Los profesores trabajan muchísimo en similitudes y diferencias entre los objetos para que el alumno vaya generando mínimamente esa capacidad de razonamiento y de disgregar, o sea, de discriminar una cosa, diferenciarla de la otra. Bueno, después tenemos entrever cómo se construye el conocimiento social u operativo. En el campo de ustedes esto se da con más razón desde la perspectiva de las conductas de las distintas poblaciones y de entender las razones por las cuales tomaron tal o cual partido. Ahora, por ejemplo, ha de ser súper interesante sentarse con ustedes y debatir sobre esta guerra entre Palestina e Israel, ¿verdad? A mí me encantaría sentarme con ustedes y tomar un café y que me empiecen a contar todos los entretelones que tiene esto, desde dónde viene, hasta dónde va, o sea, hasta dónde creen que pueda ir, cuál sería una solución apropiada. O sea, sería súper interesante, no desde la perspectiva de pobre, está muriendo gente, ¿verdad? O sea, yo no miro desde ahí, sino miro desde el razonamiento que se pueda dar con relación a cada una de esas realidades y que se puedan plantear en la mesa como distintos puntos de vista, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo que me encantaría sentarme a escucharles y a debatir sus razonamientos, ¿verdad? Bueno, y los proyectos. Los proyectos que responden a la idea del aprendizaje que implica un contacto directo con el objeto de estudio y culmina con con resultados reales, ¿verdad? Con una materialización de un saber. Sabemos que los proyectos, o sea, todo proyecto nace de una necesidad, nace de algo que se quiere lograr, y ese algo que se quiere lograr generalmente o puede ser una interrogante gigante, o puede ser la posibilidad de demostrar algo, o puede ser descubrir o argumentar algunas perspectivas sobre las cuales todavía existan algunas dudas y que uno fue sumando con el tiempo ejemplificaciones que pueden dar sustento a algo que no se había pensado desde esa línea en un principio, ¿verdad? O sea, vamos viendo que los proyectos nos pueden llevar a múltiples factores, pero en todos los proyectos sí o sí tiene que haber una producción, se tiene que quedar con una producción, sea esta física material o sea un razonamiento intelectual, tiene que dejar la producción del proceso de trabajo. Bien, y acá explicamos lo que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿sí?
El método de caso es plantear sobre un caso. Ustedes saben que la etnografía está llena de casos, ¿verdad? No voy a indagar mucho en eso porque ustedes como historiadores lo manejan perfectamente bien, conocen sus características y esta situación del estudio de caso que la podemos moldear y la hacemos mucho más chiquita de la que se da en la vida real para poder empezar a hacer un análisis incipiente de los casos, ¿verdad? Para tratar de demostrar cómo se encaminan estos análisis de los casos, cómo se trabaja con ellos en pequeñito para que después eso se pueda volver más patente en un trabajo de mayor envergadura. Bueno, y esto de la enseñanza clínica que nosotros no necesitamos mucho saber porque nuestro énfasis no va por ahí, ¿verdad? Después está, todo sigue siendo esto de enseñanza clínica, enseñanza de laboratorio, que son elementos que también ustedes tienen que saber por una cuestión de didáctica general, que también existen espacios que ayudan a la persona a poder practicar y tener el contacto con la realidad, ¿verdad? Bueno, tenemos los mapas conceptuales que ya dijimos que eran estos esquemas. Acá tienen los ejemplos de cómo se van vinculando cada concepto, la relación que va teniendo con otros. Bueno, y acá aparecen sus características que ya lo veníamos hablando. Aquí están los mapas mentales, ya ven cómo tiene esta vinculación e interpretación, sus ramificaciones, ¿verdad? Acá también tienen sus características, lo que yo les decía, se colocan en el centro de la hoja la idea central, se va interpretando, se va graficando. Y bueno, podrías dar 3 opciones como respuesta al profesor Nicky. Ahora les escucho a ustedes. Acá terminan las propuestas que le planteamos, pero me gustaría que ustedes me puedan decir cuáles de estas 10 propuestas de trabajo que hoy les planteé les gustaría a ustedes plantearle al profesor Nicky, por lo menos nombrarlas. Permiso. Adelante. Debates en clase. Punto 1. Punto 2. A mí me gustan mucho los mapas mentales. Tipo, hacer con la clase, hacer con los alumnos, porque tipo, le das participación, es algo que es de tan simple que facilita muchísimo el aprendizaje, o por lo menos entender algo que es nuevo para el alumno. Y yo me quedo con esos 2. A mí esos 2 me gustan, tanto para aprender como como docente me parecería unas buenas técnicas. Tus recomendaciones fueron por ahí para con Nicky. Muy bien, sí. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar otras recomendaciones para el profe Nicky? Mapas, para mí, profe, mapas conceptuales. Mapas mentales y proyectos. Para el profe porque es memorista. Sí, sí, muy bien, súper bien. Y ahí vamos a tenerle trabajando a toda la clase, ¿verdad? Sí, exactamente. Y segundo, porque se acuerda de todo, entonces puede corregir con detalle este tipo de actividades. Con mayor precisión, ¿verdad? Asimismo, fechas, datos, nombres, sí. cualquier dato que sea, y como tiene tanta memoria, va a ser útil. Sí, va a ser muy beneficioso, sí, excelente. Bueno, una última intervención sobre la misma pregunta. A ver, Sergia, ¿cuál sería tu apreciación? ¿Qué 3 técnicas le vas a dar al profe Nicky? Bueno. Juan Carlos. Hola, profesora. Sí, ¿qué tal? Bien. Y mapas mentales. Sí. Mapas conceptuales.
Sí. Eso son lo que ayudaría bastante, profesora. Muy bien. Juan Carlos, ¿cómo hiciste para abstraerte del fútbol? ¿O estás mirando del otro lado de la pantalla? Esperando entendí, profesora. Te pregunté, ¿cómo hiciste para desconectarte del fútbol? Ah, No. ¿o dividiste tu pantalla así, tu monitor? No, profesora. Estoy atento. No te preocupes, Juan Carlos. Bien. Bueno, estamos entonces con esta clase. Lo que nosotros intentamos es justamente abrirles el abanico de posibilidades, de no pensar que solamente tenemos la técnica de la clase magistral, o recurrir a las anécdotas para pasar las horas de clase, sino al contrario, existe una serie de otras técnicas que nos permiten indagar en el pensamiento del estudiante, favorecer a su razonamiento y generar sus propias conclusiones, ¿verdad? Y que es una manera mucho más operativa de producir aprendizaje, ¿sí? Bueno, profe Cecilia, ¿alguna otra cosa que quieras también compartir con los estudiantes, por favor? Y más que nada, profe, tener en cuenta el tema de las tareas, ¿verdad? Que tienen que entregar. Ya ingresé yo a la plataforma, les puse hasta el próximo lunes, si te parece bien. Sí, Y el otro sí, sigue hasta el 31 de octubre, que es la unidad 4. sí. Ujú. Y tenemos el examen. Perfecto, profe. Y tenemos el examen. Sí, señora. Así mismo. Creo que hay una consulta. Sí, hay Sí, dos adelante. unidades. EUDES y después Malaica. Sí, ¿qué unidades estudia para el examen? Desde la unidad 4. 4 para arriba. 4 y 5 serían. Son 4 y 5, Sí, tienen son dos. menos unidades ustedes. No terminamos con ustedes todavía. Nos falta una unidad más para terminar. Así es. Bueno, Dale, profe, gracias. sí. Dale. Malaika creo que quería Malaica, hablar. levantaste la mano. Sí, la misma pregunta tú. Gracias. Dale. Ah, bueno. Muy bien. ¿No hay más consultas? De mi parte, ninguna, profesora. De mi Bueno, parte tampoco. bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en breve, porque la próxima tenemos examen, así que nos encontramos en breve. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Buenas noches.